buscar junto a mí el libro de los Hechos y específicamente vamos a buscar el capítulo 8, vamos a leer a partir del versículo 9 en esta mañana. Hechos, capítulo 8, versículo 9 hasta el verso 25, que aún no es el final de este capítulo, si usted se da cuenta. Dicen así las Escrituras, Hechos capítulo 8, versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón, dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Bendito Padre Celestial, una vez más te imploramos que nos auxilies. Y te lo imploramos, Señor, porque entendemos nuestra inclinación pecaminosa a que nos guste, que nos agrade casi cualquier tema más que tu palabra. Señor, ten piedad de nosotros. Que nosotros nos expongamos a tu palabra, Señor, con la reverencia, con la atención, con la disposición que solo tu Espíritu Santo puede lograr en nosotros. Concédenos entenderla, concédenos por la obra de tu Espíritu amarla, concédenos por la obra de tu Espíritu obedecerla. Concédenos por la obra de tu Espíritu que nos traiga arrepentimiento. Concédenos por la obra de tu Espíritu que, Señor, la valoremos debidamente. En Cristo Jesús te pedimos todo. Amén. Una de las terribles o de las más terribles realidades de la vida y que nos enseña la Biblia es la de que algunos que creen que son salvos y que se creen salvos con toda seguridad no lo son y van a ser condenados eternamente. Estos creen
que están en el camino estrecho de la verdad salvadora y que esa verdad, por supuesto, los conduce al cielo. Y sin embargo, ellos van camino directo al infierno, van por el camino ancho de la religión. Este los lleva a la destrucción. Un día, estos oirán del Señor Jesucristo las palabras más espeluznantes y aterradoras que un ser humano puede oír. Oirán que el Señor Jesucristo les dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Para su horror, descubrirán demasiado tarde que hay una entrada al infierno, al borde mismo de las puertas del cielo. Siempre que el Evangelio se predica, producirá inevitablemente verdadera fe y también fe falsa. La semilla de la palabra caerá en buena tierra, pero también en tierra mala. Habrá ramas que permanezcan en la vid y ramas que serán cortadas y echadas al fuego. Habrá aquellos con una fe que obra y aquellos con una fe que no hace nada, y lo que hace es para exaltarse a ellos mismos o con el objetivo de salvarse a sí mismo por medio de esas obras. Hay aquellos que tienen fe para preservación del alma y aquellos que retroceden para perdición. El texto que estamos estudiando en esta mañana nos habla de muchos que tenían una verdadera fe y como estaban llenos de gozo por escuchar el Evangelio, pero Lucas también nos relata el caso de Simón el mago. Así vamos a titularle a nuestra predicación: el caso de Simón el mago, o Simón el de Samaria, o Simón simplemente. Pero este es un caso, como un caso de una fe falsa, nos presenta Lucas, sabemos, inspirado por el Espíritu, el caso de esta fe falsa, o una fe que pudiéramos llamarle una fe que no salva. Una fe, pero que no salva. Simón parecía ser un creyente verdadero. Y esto es así por el hecho que incluso Felipe lo bautizó creyendo en la veracidad de su fe. Simón incluso cuando creyó estaba siempre con Felipe. En el versículo 13 que nos va a ocupar hoy. Entonces, se nos muestra en esta historia lo difícil que es detectar la diferencia entre una fe verdadera y una fe que no salva, o una fe, pudiéramos llamarle, falsa. Mirando esta historia, hermanos y amigos que nos visitan, esta historia que nos narra Lucas del caso de Simón el mago, podemos esperar respuestas a las siguientes interrogantes. ¿Cuál es la diferencia entre una fe salvadora y una que no salva, o sea, una fe falsa? Disculpe. ¿Qué características específicas tiene la fe que no salva y cómo se puede identificar esta? ¿Pueden en nuestros días e incluso en nuestra iglesia, aquí ahora sentados, haber casos parecidos al de Simón? ¿Cómo puedo darme cuenta de eso? ¿Cómo puedo saber si yo no soy alguien con una fe como la de Simón? Bien, para dar respuesta a estas preguntas, y creo que a muchas más, comenzaremos a analizar y estudiar el caso de Simón. Y vamos a ver primero, viendo el caso de Simón, a Simón antes de ser creyente, antes de creer, y ese creer le podemos poner comillas, ¿verdad? Antes de creer en el Evangelio. Vamos a ver los versículos del 9 al 11 porque nos hablan de Simón en esa etapa. Dice así las Escrituras en los versos 9 al 11. Pero, había un hombre
llamado Simón. Recuerde que estaba hablando del gozo que había en aquella ciudad por haber recibido el evangelio, cómo habían escuchado a Felipe, que él estaba predicando el evangelio del Señor Jesucristo, y había gran gozo en aquella ciudad. Y luego Lucas nos dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Bien, hermano, aquí encontramos a Simón, y por eso ya ustedes se dan cuenta que yo le digo Simón el mago, porque este ejercía la magia en Samaria y allí tenía muchos adeptos, muchos seguidores. Entonces, nosotros tenemos que decir que la magia, porque algunos tenemos algunas ideas de qué cosa es la magia, otros no tenemos ni idea, pero ¿qué le dice la Escritura aquí a la magia? Bueno, después de ver algunos autores para ver de a qué se refería el texto bíblico o en este tiempo a qué se le llamaba magia en este tiempo, después de consultar ciertos comentaristas y estudiosos, básicamente era una mezcla, la magia que aquí se menciona, de ciencia con superstición. Era una mezcla de esto que combinaba la astrología, ustedes saben, también la adivinación, prácticas ocultistas con un poco de historia también, pero además de matemáticas y hasta de agricultura. Ahí habían desde hierberos hasta todo lo demás. Algunas cosas con ciencia, otras con misticismo y superstición, pero había todo esto. Podía ser muy engañosa y podía ser también muy demoníaca. Ahora, este hombre dice que había engañado a mucha gente de la ciudad haciéndose pasar por algún grande, dice las Escrituras. Nosotros tenemos que conocer a este hombre porque se nos presenta a este hombre, y una de las cosas que nosotros tenemos que hacer con las Escrituras, que es lícito, es provechoso hacer con las Escrituras, es que nosotros meditemos en ella. Meditemos en ella. Ahora, aquí se nos está presentando un personaje y se nos está diciendo qué cosa era antes de ser un creyente. Y se nos está diciendo que era un mago y que tenía muchos adeptos. Entonces, imagínense este hombre engañando a mucha gente de la ciudad, haciéndose pasar por algún grande. Y indudablemente esto nos está hablando de qué tipo de persona era este hombre antes de creer. También dice la Escritura que muchos le estaban atentos, o sea, tenía muchos seguidores, era famoso, un hombre famoso. Y podemos asegurar, o casi asegurar, que era muy orgulloso. ¿O usted conoce algún famoso que no le siga también el orgullo? Hay quien no tiene ninguna fama y es muy orgulloso. Imagínese que además de esto tenga fama. Muchos le atribuían sus poderes a poderes divinos. Sí, hermanos, recuerden, estamos hablando de un mago en Samaria. Nosotros no estamos hablando de un mago en Cuba. Estamos hablando de un mago en una región colindante a el reino del norte de Israel, pero además colindante a Judea, y que por mucho tiempo fue influenciada grandemente. De hecho, sus raíces eran antiguo testamentarias. Nosotros sabemos que los samaritanos en sentido general tenían como su libro sagrado el Pentateuco. Ellos tenían cierta luz. Recuerden, ellos estaban esperando al Mesías también. Ustedes recuerden el encuentro de Jesús con la samaritana. ¿Eres tú el que estamos esperando, el Mesías? Ellos, esta es la cultura. Y en esa cultura, tú hacer magia, la gente no te decían, tú eres un espiritista y un demoníaco. Puede ser que te acusaran de eso.
pero a él le atribuían sus poderes a algo que venía de Dios. Él era famoso y tenía una buena fama. Alguien que sus poderes venían de Dios. Poderes divinos se le atribuían a este hombre. Notemos cuánto se puede, por medio de ciertas artimañas, se puede engañar a mucha gente. Miren ustedes cuánta gente le seguía, pequeños y grandes, dice, y muchos y por mucho tiempo fueron engañados. Hermanos, las masas son fáciles de engañar. Son fáciles de engañar. Lo vemos una vez más en las Escrituras. Con mentiras se puede engañar a las masas por mucho tiempo. Algunos de los padres de la iglesia, algunos de los padres del cristianismo, entiéndase con esto, el término padres del cristianismo o padres de la iglesia, aquellos líderes cristianos, casi todos ellos pastores, obispos de iglesias locales, que en cierto momento de la historia, precisamente en los siglos segundo y tercero y hasta el siglo cuarto de nuestra era, estos hombres o líderes de iglesias o pastores de iglesias locales en este tiempo tuvieron que escribir en contra de falsos maestros y sus escritos permanecen hoy. Los escritos de estos hombres se reconocen como los escritos de los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia casi algunos eran discípulos de los apóstoles, discípulos directos de los apóstoles, otros fueron discípulos de los apóstoles, pero bueno, algunos tuvieron algún vínculo con los apóstoles directamente, otros no, pero estamos hablando de los primeros líderes de la iglesia, del cristianismo, después de los apóstoles. A esos hombres, muchos de ellos, específicamente Justino Mártir, pero Tertuliano y otros, hablaron de Simón, de este Simón. Y algunos de ellos lo consideraron el primer falso maestro que tuvo que enfrentar la iglesia. Algunos de ellos dicen que este Simón fue el primer falso maestro que tuvo que enfrentar la iglesia. Algunos decían algunos decían que Simón reclamaba para sí que él era el Mesías. Otros le atribuyen ser el padre del gnosticismo temprano o del primer siglo. A algunos le atribuyen esto. Y no tengo tiempo para hablar del gnosticismo, así que si a usted le resulta difícil la palabra, búsquelo después en un diccionario. Y específicamente en uno teológico lo va a hacer más explícito a la hora de hablar del gnosticismo. Bien, también debemos considerar, les digo todo esto para que sepamos delante de quién estamos hablando. Yo creo que en cierta manera Lucas nos habla explícitamente de Simón, creo que entre otras cosas, porque Simón después de esto se hizo famosito. Creo que Lucas nos narra explícitamente la historia de Simón, porque recuerde usted que cuando Lucas escribe el libro de los Hechos, posiblemente ya Simón no existía, posiblemente, o estaba en sus últimas etapas de su vida, o ya era un falso maestro conocido en el Imperio Romano, y Lucas nos habla de su origen. Lucas nos habla de su origen. Muy probablemente por esto los padres de la iglesia, aunque hay todo un dilema si los padres estaban en lo cierto, si era ese Simón o era otro, lo que sí es cierto es que todo esto existió. Bien, también debemos considerar que Simón probablemente creía verdaderamente en sus poderes ocultos. Y esto lo vemos por pensar que podía tener más poder si ofrecía dinero. Por ello, él le ofrece dinero a Pedro pensando que él podía realmente tener más poder o tener de ese poder. Muy probablemente él pensaba que los poderes que él tenía eran reales. Lo que pasa es que él vio que Felipe tenía más poder que él y que luego los apóstoles tenían más poder que Felipe mismo. Y quiso comprarlo. Y esto lo hacía más peligroso, pero también más vulnerable para los planes de Satanás, para arrastrarlo al error. Hermano, hoy encontramos por ahí a muchos que están sinceramente engañados. Mire usted, esto es una paradoja, ¿verdad? Sinceramente engañados,
pensando que tienen grandes poderes. ¿No has escuchado por ahí decir, yo soy un apóstol y todavía superior al apóstol Pablo? Por eso es que yo tengo más riquezas que el apóstol Pablo. Y yo no dudo que hayan de ellos, de los que saben, que están engañando a la gente y que no se creen nada de lo que ellos están diciendo. Pero yo sé que muchos de ellos se creen esas cosas. Ellos creen eso. Están sinceramente engañados. Pensando que tienen grandes poderes y no solo se engañan a sí mismos, por supuesto, sino que también engañan a muchos. Estos sin duda estarían dispuestos a pagar por recibir más de estos poderes. Y de hecho lo hacen, hermano. Cuando se enteran de que uno de los ídolos que ellos tienen está a su alcance, usted puede estar seguro que ellos mueven cielo y tierra para que ese otro ídolo de ellos le imponga las manos y así recibir más poder, que ellos le llaman más unción. Yo no sé si usted ha leído algo o ha seguido o sabe algo de la vida de ciertos falsos maestros como Cash Luna, como Guillermo Maldonado, como el mismo Benny Hinn, pero es horrible como por ejemplo la vida de Benny Hinn, cuando él se enteró de que una mujer llamada Kathy Kuhlman había tenido ciertos poderes. Este hombre fue a la tumba de Kathy Kuhlman y dice él que allí en la tumba de Kathy Kuhlman recibió poder él. Cosas así horribles se ven. Pero si hoy en Cuba, aunque usted no lo crea, aunque usted a veces, yo mismo soy prisionero de esto, nos parece que nuestro mundo es este que estamos viviendo aquí. Cuando uno sale un poquito de aquí y habla con alguna gente y uno se da cuenta que Cuba está llena de supuestos apóstoles también, uno dice, Dios mío, gracias porque tú nos has estado guardando. Pero no se crea, por ahí hay personas que dicen ser apóstoles. Hay llamadas iglesias en Cuba que son dirigidas por el apóstol Guillermo Maldonado. Hay iglesias en Cuba que son dirigidas por el apóstol Cash Luna. Y aquí hay muchos apostolitos también, discípulos de él. Pero si uno de ellos viene a Cuba, usted puede estar seguro que los otros mueven cielo y tierra para que este otro les venda sus poderes. Porque lo único que desgraciadamente están ambicionando es la fama y el poder que tienen los otros que están por encima. No se crean que esta filosofía de Simón el Mago era solo de Simón el Mago. La tenemos hoy. Los corazones de los hombres son muy similares. Y tenemos una tendencia similar a querer fama, dinero, poder. Y eso con un ropaje de religión y de piedad. Si meditamos en la persona de Simón, este muy probablemente se atribuía a sí mismo el concepto de un gran hombre dotado por Dios. Eso le decían. El gran poder de Dios está sobre él. El cual para él era casi un Dios. Hermano, el orgullo era uno de los pecados que hacía totalmente ciego a Simón. Pero el orgullo es una falta universal y mortal. Es el pecado más característico y controlador de toda la miseria humana. El orgullo es un pecado fácil de disfrutar. ¿Usted sabe? Y esto, ya que no conlleva a la pérdida de reputación pública. Tú eres orgulloso, tú no pierdes reputación pública, al menos en este mundo. No importa que tú seas orgulloso. Tú no pierdes prestigio. Tú no pierdes salud si eres orgulloso. Si tú eres un asesino vas a perder libertades. Vas a perder mérito. Vas a perder prestigio quizás. Pero si tú eres orgulloso, no.
Tú no pierdes amistad, tú no pierdes prestigio, tú no pierdes salud, tú no pierdes riqueza por ser orgulloso. Y está asociado muchas veces a otros pecados que son socialmente aceptables. No hay problema con eso. Está bien que tú te vistas con bastante pompa, que andes así, está bien, eso es aceptable. Incluso hoy en día se ha redefinido el orgullo como una virtud. Como una virtud. Entonces nadie se avergüenza de él. A algunos se les fomenta que es bueno ser un poco orgulloso. Amarte a ti mismo. Ten orgullo propio. Hoy se enseña así. Sin embargo, hermanos y amigos, no olvidemos que la Biblia habla en otros términos de este horrible pecado. Rápidamente, haciendo un bosquejo por las Escrituras, podemos recordar que por la soberbia nos costó el Edén. A muchos ángeles el cielo. La soberbia, le costó la razón al rey Nabucodonosor, el reino a Roboam, y así como la vida a Amán. El Salmo 10, versículo 4 dice: el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. El Salmo 12, versículos 3 y 4 dice: Jehová destruirá a todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente, a los que han dicho: por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros. ¿Quién es el Señor de nosotros? Dice la Escritura: el Señor los destruirá. Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino. Proverbios 16:5, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune el altivo de corazón. Gálatas 6:3 dice: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, así mismo se engaña. Nadie puede ser salvo. Recuerden que estamos hablando de Simón. Nadie, y que muy probablemente era muy orgulloso, nadie puede ser salvo mientras se aferre a su orgullo, pues Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6. Un expositor bíblico contemporáneo correctamente destaca: solamente los humildes, conscientes de sus defectos y carencias, tienen una sensación de perdición que los lleva hacia Dios. Son los pobres de espíritu, no los orgullosos de corazón, quienes experimentan fe salvadora. Nada menos que un juicio real de la miseria personal y un corazón contrito y humillado, junto con deseos de perdonar, preparan al alma para recibir salvación. Este era Simón antes de creer. Vamos a ver Simón como creyente. Y ese creyente, póngale la comida, que no hay ningún problema con eso. Primero tenemos que ver que los creyentes en Simón se convirtieron en creyentes en el Evangelio del Reino de Dios y en el nombre de Jesucristo. A Simón no le quedó mucha opción de creer. Vamos a ver los textos. Vamos a ver los versículos del 12 al 17, por favor. Dice: pero cuando creyeron a Felipe, y gracias a Dios por ese otro pero, usted se fija en el relato bíblico, el relato de Lucas, y está lleno de peros. Primero, allá en Israel estaban persiguiendo a la gente, pero el evangelio fue predicado en Samaria y hubo gozo en Samaria. Y había gozo en Samaria, pero
un hombre que se llamaba Simón, que había sido mago, hacía esto y lo otro, pero hay otro pero para bien ahora aquí, y es que pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado también, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Viendo esta porción que nos habla de Simón como creyente, aunque nos habla un poco también de lo que hicieron los apóstoles o cuando los apóstoles se enteraron, tenemos que decir que una vez que los creyentes o que aquellos que creían en Simón luego creyeron en el reino de Dios y en el nombre de Jesucristo, esto con claridad se nos resalta en las Escrituras, se nos resalta en el relato de Lucas, que en qué habían creído los de Samaria. Ellos creyeron en el evangelio del reino de Dios. Les fue predicado un reino y que en ese reino Dios es Dios, y en el nombre de Jesucristo, que era el Mesías o el mediador o el rey de ese reino. Estos creyeron correctamente en un evangelio correcto. Y junto con él, con ellos, también, dice la Escritura, creyó Simón. Y nosotros no podemos decir que no. La Escritura dice, también Simón creyó. ¿Lo dice o no lo dice? Yo creo en lo que aquí la Escritura dice, y dice, también creyó Simón mismo. Y nosotros tenemos que decir que aquí había una fe, se le puede llamar fe, pero también vamos a ver qué tipo de fe era esa. Porque por ahí hay muchos diciendo, yo tengo fe. Y vamos a ver si la fe que tú tienes es como esta fe, porque este también creyó, o es una fe como la que se debe tener para ser salvo. Vamos a ver. Dice la Biblia que creyó, pero la Biblia dice más. Dice que también se bautizó. Y dice un poquito más. Dice que además de haber creído y haberse bautizado, siempre estaba con el líder, siempre estaba con el predicador, siempre estaba con el evangelista Felipe. Así lo dice la Escritura. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, se bautizó el hombre, estaba ¿con quién? Siempre, dice el verso 13, siempre estaba con Felipe. Entonces tenemos a un hombre que creyó, que fue bautizado y que siempre estaba ahí con el líder de la iglesia, o al menos con el predicador en Samaria. Ahora, eso nos dice la Escritura, pero también nos dice dónde estaba su mirada. ¿Dónde estaba su mirada y la condición en la que estaba? Ese mismo versículo, segunda parte, dice, y viendo, ¿a dónde estaba mirando él? Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Hermanos, la Escritura nos dice que Simón creyó, nos dicen que Simón se bautizó. Algunos que piensan que ya con bautizarse ya están en el cielo. Escuche bien esto. La Escritura nos dice, además de eso, que estaba siempre con Felipe. Algunos piensan que si ya yo creo, yo me bautizo y siempre vengo a la iglesia y estoy al lado de René o de Juan Carlos o de otros hermanos que enseñan en la iglesia, ya yo estoy en el cielo, eso está más que garantizado. Déjenme decirte que no es así.
Esta historia continúa, no termina aquí. Mira a ver, comienza a pensar ya, ¿dónde está puesta tu mirada? ¿Qué es lo que tú estás viendo? ¿Qué es lo que tú estás mirando? Simón seguía mirando a los poderes extraordinarios. Simón seguía mirando aquellas cosas que hacía Felipe, que para él eran algo novedoso, eran algo más grande que lo que él mismo estaba haciendo. Él estaba mirando allí y estaba todavía atónito. Estaba asombradito de lo que estaba pasando, pero su mirada estaba solo allí. Y vamos a ver que solo allí estaba la mirada, porque ahora nos hace Lucas un paréntesis y nos habla de algo que debió pasar para luego retomar el caso de Simón y decirnos cómo fue totalmente expuesta la condición de Simón. Fue necesario que alguien viniera y mirara al corazón de Simón, algo que no podemos hacer hoy. No hay apóstoles entre nosotros, ninguno de los que estamos aquí, ni en ningún lugar de Cuba y el mundo puede hacer lo que vio el apóstol Pedro. Pero vamos a encontrar que hay personas así en el día de hoy, con características similares a la de Simón. El paréntesis que nos hace Lucas es interesante, es controversial por las cosas que se dice, pero de manera general vamos a ver algunas cosas interesantes en este paréntesis. A partir del versículo 14 se nos dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hermanos, comenzar por decir que Samaria recibió la palabra de Dios verdaderamente y los apóstoles se enteraron en Jerusalén. Inmediatamente enviaron a Pedro y a Juan, una representación apostólica, ¿verdad? Y es interesante que la Escritura dice, los apóstoles oyeron y enviaron a Pedro y Juan. Nosotros, adaptados a una condición jerárquica de aquellos que se mencionan más y eso, nosotros seguro pensamos que Pedro y Juan eran los jefes de los apóstoles, ¿verdad? Bueno, la Escritura nos dice que no. Pedro y Juan eran los que más servían allí, eran los que hacían los trabajos que quizás nadie quería hacer de los apóstoles. No, lo que sí es cierto es que Pedro y Juan fueron enviados por los otros apóstoles. O sea, los otros apóstoles dijeron, ustedes dos, vayan. No eran tanto los jefes, podemos ver en cierta manera que ellos se sometían a los otros apóstoles también. Y eso un poco nos enseña un poco de liderazgo dentro de la iglesia. Estos no eran jefes, ellos estaban bajo sujeción, siendo Pedro y Juan. Ahora, Pedro y Juan hicieron algo que aquí resalta, y es que oraron e impusieron las manos para impartir la presencia visible del Espíritu Santo en la vida de los nuevos incluidos en el pueblo de Dios. Hermanos, nosotros pudiéramos dedicar todo un sermón o una enseñanza a este pedacito, haciendo preguntas como las siguientes. ¿Cómo es que estos cristianos habían creído sin recibir el Espíritu? ¿Acaso alguien puede creer sin recibir el Espíritu? Cuando es imposible que alguien sea salvo a menos que el Padre lo atraiga a Cristo, y eso es la obra del Espíritu. Porque el Espíritu hace lo que quiere, donde Él quiere, y es necesario nacer del agua y del Espíritu para ver el reino de Dios. ¿Cómo alguien puede creer sin tener el Espíritu? Si el Espíritu es el que nos da fe y todas las otras gracias salvadoras. Arrepentimiento. Es el Espíritu de Dios quien aplica la obra
de Cristo. Y de esto lo puedo demostrar por muchos textos de las Escrituras. Pero es una pregunta que si le comenzamos a dar respuesta, pues nos va a ocupar mucho tiempo. También una pregunta interesante es, ¿cómo es que eran bautizados solo en el nombre de Jesús? ¿Y qué hay de la fórmula de Mateo 28, 19? Y bautizaréis, y los bautizaréis en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué dice aquí solo en el nombre de Jesús? Bien, hermano, yo les tengo una deuda para hablarles más de esto, pero no es el motivo o no debe ser la causa que nos esté ocupando ahora, porque se desvía la atención del caso de Simón. Recuerden que estamos viendo el caso de Simón el Mago. Ahora, sepan al menos esto, que lo que fue ministrado aquel día a estos samaritanos que habían creído fue la presencia visible del Espíritu. Lo que ocurrió cuando los apóstoles impusieron sus manos y oraron por los que ya habían creído, lo que ocurrió aquel día fue que comenzaron a hablar en otras lenguas y hubo una manifestación similar a la que había ocurrido en Pentecostés. De hecho, eso fue lo que impresionó a Simón. ¿Por qué Simón se impresionó que era recibido el Espíritu cuando los apóstoles oraban o imponían sus manos? ¿Qué fue lo que impresionó a Simón? Indudablemente la manifestación exterior que hubo allí. Manifestación exterior que yo les sugiero que estudien ustedes, que solo se vio en el libro de los Hechos, primero en Jerusalén, después en Samaria con los samaritanos, después con los gentiles, en dos casos, en este caso en casa de Cornelio y luego con los discípulos de Juan, en el capítulo 19, versículo 2, si no me equivoco. Entonces estamos hablando de esta manifestación externa del Espíritu Santo, esa manifestación que cuando alguien cree, le acompaña después una manifestación externa del Espíritu, dada con hablar en otras lenguas las maravillas de Dios, ¿verdad? Esa manifestación que quizás tenga cada una de las características de Pentecostés, se vio primero en Israel, allí, o en Jerusalén, allí en Pentecostés. Después, cuando se añadieron otros creyentes, no de Israel, no de los judíos, sino de los de Samaria. Recuerden que los judíos consideraban que los samaritanos no eran el pueblo de Dios, porque se había mezclado su doctrina con falsas doctrinas de sus vecinos. Entonces, ellos, al enviar a los apóstoles allí, los apóstoles orar por ellos y ellos recibir el Espíritu de la misma manera que había ocurrido en Pentecostés solo con judíos, estaban diciendo, entonces el mismo Espíritu que nos llenó a nosotros es el mismo que llenó a los de Samaria, entonces nosotros somos una misma iglesia. De ambos pueblos hizo un solo pueblo. Luego lo hizo también con los gentiles en casa de Cornelio, que era un gentil. Allí el Espíritu Santo se derramó de la misma manera que al principio. ¿Cómo fue al principio? En Pentecostés. Allí cuando hubo esa manifestación externa del Espíritu. Pero indudablemente, hermanos, indudablemente, el Espíritu Santo ya había venido de manera invisible, secreta, como viene cuando hoy una persona cree. Porque si no, no puede creer. Si no, no puede creer. Solo por la obra del Espíritu se cree. Lo que ocurrió con los apóstoles fue la manifestación externa que era necesario que ocurriera. Pudiéramos argumentar mucho más, sin duda. Debemos hacerlo, incluso. Pero creo nos baste por el momento en esta predicación. Habiendo visto a Simón como creyente, vamos a ver a Simón ante la tentación o ante la prueba de su fe. Vamos a ver qué tipo de fe tenía Simón. Fue tentado Simón y ahora en la tentación se revela quién tú eres de verdad.
La prueba, el fuego revela lo que es ciertas materias. Usted pone polietileno en el fuego y usted sabe lo que ocurre. Usted pone una jabita de nylon para que usted entienda y usted sabe lo que ocurre. Usted pone oro en el fuego y a cierta temperatura funde el hierro a otra temperatura. Así de hecho se purifican los metales, se extraen metales dentro de un elemento o algo que tenga varios metales. Tú con la temperatura que le des puedes ir extrayendo cada metal a la temperatura que él funde, comienza o él llega a ser líquido, comienza a destilar y así le sigues dando más temperatura y siguen destilando los otros y puedes extraer unos de otros a diferencia de temperatura. Entonces la prueba nos revela el elemento. Aquí tenemos ahora a Simón ante una gran tentación. Estaba viendo otros poderes. Versículo 18 dice, cuando vio Simón, mire a dónde estaba mirando Simón, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Ya no pudo más. Hizo lo que él tenía en su corazón. Demostró lo que tenía en su corazón. Quería ese poder. Y dijo, les ofreció dinero y luego les dijo, dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Fíjense, no importa las palabras que tú uses y lo que tú quieras. ¿Usted se imagina que nosotros tengamos, que así fuera el reino de Dios? Oh, qué lindo luciría aquellos que quieren, yo quiero tener ese poder para que reciban el Espíritu. El Espíritu Santo. Buenas palabritas. Digo Espíritu Santo. Eso es algo bueno. Pero ¿qué es lo que quiere este hombre? Quiere poder para lucir delante de las personas, para ser famoso. Esto es lo que él quería, no quería otra cosa. Su intención fue descubierta, manifiesta en la primera tentación. La primera tentación. Y qué curioso, porque la tentación para él no era otra cosa que ver a los apóstoles hacer lo que glorificaba a Dios. Es curioso eso. Allí estaba la tentación de Simón y la manifestación poderosa, visible del Espíritu en los que la recibieron llenó de envidia a Simón, queriendo también para él ese poder. Hermanos, ¿usted recuerda la parábola de nuestro Señor Jesús cuando dijo, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa? Y en la parábola del sembrador, la parábola que Jesús nos está hablando, de la cual esto es solo un fragmento, esa buena semilla, la palabra de Dios, es sembrada y cae en distintas tierras. Y estos de entre espinos creyeron. Es de aquel grupo que creyó, que al principio recibe la palabra, cree, pero se demuestra que la tierra es mala, que esa fe no era una fe salvadora, no era una fe verdadera, porque la fe verdadera y salvadora persevera, mira lo correcto, etcétera, etcétera. Hermanos, aquí se demostró qué tipo de fe tenía Simón. Simón y su fe es desenmascarado en los versículos del 20 al 25, que sería nuestro último punto. Simón y su fe son desenmascaradas. Simón pensaba equivocadamente de Dios y de sus dones. Vamos a ver los versículos 20, en este caso hasta el 24. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero.
No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y respondiendo Simón, dijo, rogad vosotros por mí, Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Hermano, Simón pensaba equivocadamente de Dios, totalmente equivocado estaba en relación a Dios y sus dones. Simón no era un creyente, ni entendía la gracia, ni entendía la salvación. Simón tenía un corazón no regenerado, sin el cual es imposible ver el reino de Dios. Simón es tratado no con dureza, sino con sinceridad y con misericordia, incluso. ¿Usted piensa que Pedro fue muy duro con Simón? Yo creo que no. Yo creo que que Pedro le dijo la verdad a Simón. Se lo dijo incluso con misericordia, aunque se lo dijo con firmeza. Fíjense, Pedro le dijo que debía arrepentirse. Arrepiéntete. Le digo, ruega a Dios. Le digo que la condición real de tu corazón es esta. Y hermano, nosotros, si lo que hacemos es hablar a las personas de lo bueno que es y que no, lo que estamos haciéndole es mal, es haciéndole daño. Si nosotros le vamos a hacer bien a una persona, nosotros no con un látigo en la mano, pero de la mejor manera podemos decirle la mejor verdad a las personas. Y eso es lo que debemos hacer. Eso es lo que hace un apóstol. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Eso es lo que se nos pone como ejemplo. En hiel de amargura tú estás y tu corazón no es recto delante de Dios. Eso se le dijo de frente a Simón para que entendiera su condición. La respuesta de Simón, en este caso del mago, es la respuesta a las palabras de Pedro. Es la respuesta característica de una persona no arrepentida verdaderamente. Sí, porque usted dirá, bueno, él se arrepintió de lo que hizo. Pero no estaba arrepentido verdaderamente. Ni su fe era verdadera. Y por supuesto, la otra cara de la moneda de una fe verdadera es un arrepentimiento verdadero. Ni su arrepentimiento fue verdadero. Fíjense, Simón pide que rueguen por él, cuando el que debía rogar era él mismo. Simón responde, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada malo de esto que habéis dicho venga sobre mí. Fíjense, esa es la respuesta exacta de una persona que no está arrepentida verdaderamente. Él le pide a los apóstoles que rueguen por él. Él, cuando se le dice a él, ruega a Dios. Arrepiéntete y ruega a Dios, quizás te conceda el perdón. Ahora, la otra característica que vemos aquí de una persona que no tiene una verdadera fe, por lo tanto no tiene un verdadero arrepentimiento, es que quiere librarse de las consecuencias del pecado, de las consecuencias temporales, incluso eternas del pecado, pero no quiere, ni se ha arrepentido, ni ha deseado aborrecer el pecado mismo. Que no me vengan estas cosas que ustedes dicen. Ruéguenle ustedes a Dios que no me vengan estas cosas que ustedes dicen. Martín Lutero le decía a ese estado de arrepentimiento, la contrición del patíbulo. Cuando uno está en el patíbulo, cuando una persona está a punto de morir, llega a cierto arrepentimiento a Dios. ¿Pero qué tipo de arrepentimiento? Lo único que quieren es ser librados del patíbulo. Pero no un arrepentimiento real. No vemos en Simón un arrepentimiento real.
verdadero que conduce a la salvación, o que es propio del que es salvado ya. Hermanos, este relato termina, creo yo, en el verso 25. Porque el verso 25 nos dice, y ellos, hablando de los apóstoles, ya no de Simón, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, todo parece indicar que ellos siguieron enseñando allí en Samaria por algún tiempo, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Hermanos, a pesar del caso de Simón, o a pesar de un caso como Simón, debemos seguir predicando el evangelio. Estos casos no nos deben tapar la boca. Estos casos van a aparecer, pero nosotros tenemos que seguir predicando con denuedo la palabra de Dios. Los apóstoles no fueron desanimados por el caso de Simón. Ellos se enfrentaron a este caso, ellos vieron el caso, pero este caso no los hizo retroceder. Ellos creyeron y obedecieron al Señor y notaron que las palabras del Señor Jesucristo sobre la semilla, aquella parábola sobre la semilla y la tierra y el sembrador, ellos pudieron recordarla. No siempre cae en buena tierra. Eso los confirmó más y no menguó la predicación de estos, del evangelio en todas las ciudades de Samaria. Espero que a nosotros tampoco nos cierre la boca casos como el de Simón, sino que nos haga abrir mucho más la boca. Pero después de mirar esta historia, nosotros tenemos que reflexionar. Los que estamos aquí sentados, los que escuchamos la palabra de Dios, tenemos que reflexionar, tenemos que pensar. ¿Cómo está tu fe? ¿Es tu caso como el de Simón? Quizás nadie se ve identificado con Simón. Aquí algunos dirán, yo nunca he sido mago, ni he hecho magia, ni he tenido tantos adeptos, ni soy tan famoso. ¿Has examinado tu fe a la luz de las Escrituras para ver si es una fe verdadera y salvífica o solo una fe? ¿Qué es lo que te mueve a estar en una iglesia o visitar la iglesia? ¿Qué es lo que te mueve? ¿Son tus miserias delante de Dios, tus pecados, para que me entiendas más y mejor? Tu maldad, tu condición sucia delante de Dios, la que te trae en arrepentimiento y fe para rogar su perdón. ¿O es tu deseo de seguir o de ser alguien más culto o alguien más decente, o demostrar que tú eres un religioso, que eres alguien moral, o que tienes una cultura general y una piedad mayor que la de tus conciudadanos? ¿Es eso lo que te trae aquí? Examinemos nuestra fe. Es una de las cosas a las que nos lleva esta porción de las Escrituras. No se crea que el caso de Simón es un caso aislado, es un caso irrepetible. Examinar nuestra fe, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Eso es un mandato bíblico. Que nos examinemos constantemente para ver qué estamos mirando, dónde está puesta nuestra vista, dónde están nuestros ojos, dónde están nuestros deseos, anhelos. Nosotros debemos examinarnos a la luz de textos como este y pedirle a Dios que nos dé la claridad que debemos tener y no ser ciegos como Simón.
Simón estaba ciego para ver el reino de Dios. Su orgullo no lo dejaba ver las buenas noticias del Evangelio del reino de Dios. Espero que no hayan aquí ciegos que se piensan que son buenos en alguna manera, que se piensan que no son tan malos como los otros cristianos que aquí están, que cuando el pastor habla de pecados y de maldades cometidas por nosotros, se piensa que eso está hablando de otros, pero no de él. Espero que usted no sea como el publicano que oraba, diciendo, ah, Señor, qué bueno que yo no soy como estos otros. Como el publicano, no, como el fariseo. Como estos otros, y hablaba mal del publicano, como aquel publicano. Yo sí hago esto, yo sí hago lo otro. Espero que tú no seas como eso. Que no te veas bueno a ti mismo. Espero que te veas como debes verte delante de Dios. Lleno de miserias, de pecados y maldades que te condenan por la eternidad y que por lo tanto te hacen mirar atentamente a un suficiente Salvador, totalmente perfecto, completo, justo delante de Dios, a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Son esos los que tienen una verdadera fe y un verdadero arrepentimiento. Son esos los que no escucharán palabras horribles dichas por el Señor. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Son esos los que se arrepienten verdaderamente, los que reconocen sus miserias, los que reconocen sus pecados y día a día viven agonizando por esos pecados y mirando necesariamente a su Salvador. Los que recibirán en aquel día una dulce voz que le dice, entrad al reposo, al reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Padre, gracias. Gracias por ver en tu palabra casos como el de Simón. Gracias porque no estamos muchos de aquí en el lugar de él, pero perfectamente pudiéramos estar. Señor, líbranos del orgullo que ciega los ojos. Líbranos de querer ser alguien en este mundo, Señor. Líbranos de estar en tal amargura, en querer poder y fama. Concédenos mirarte a ti, Jesús, y deleitarnos y gozarnos en el perdón de nuestros pecados. Reconocer que ya esto nos hace dichosos, bienaventurados. Bendito eres por los siglos, Señor. En Cristo oramos y damos gracias. Amén.